Graciela, por lo que más quieras, no firmes nada hoy. Las palabras de mi vecina Dolores, susurradas con la urgencia de quien ve un incendio a lo lejos, fueron lo único que se interpuso entre mi vida y el abismo. Graciela, por lo que más quieras, no firmes nada hoy, me dijo en el umbral de mi puerta, con el viento frío de octubre colándose por la rendija y envolviéndonos en un abrazo helado. Se marchó sin aceptar el café que siempre compartíamos, dejándome sola en el zaguán con su advertencia resonando contra las viejas paredes de piedra. Una hora después, el coche de mi hijo Javier apareció al final de la calle y yo entendí que la tormenta que llevaba presintiendo durante meses por fin había llegado para derribar mi casa. Me llamo Graciela Montoya, tengo 72 años y soy viuda desde hace 10. Vivo en la misma casa que mi marido, Manuel, levantó con sus propias manos en este pequeño pueblo del norte, donde las raíces de los robles y las de las familias se enredan con la misma fuerza. Sus muros gruesos, que han visto nacer a mi hijo y morir a mi esposo, son mi único refugio. Cada rincón huele a cera de muebles y a la memoria de Manuel, un aroma que me mantiene anclada a lo que fui. Mi herida más profunda no es su ausencia, que es una pena serena y aceptada, sino la creciente distancia con Javier, ese hombre en el que se ha convertido mi niño, un extraño que lleva mi sangre, pero cuyo corazón ya no sé leer. Mis días transcurren en una rutina que para otros sería monótona, pero que para mí es un salvavidas. Por la mañana, cuido del pequeño jardín, mis manos hundidas en la tierra húmeda, sintiendo el pulso de la vida que aún se aferra antes del invierno. Luego, bajo a la plaza con mi cesto de mimbre, no tanto por necesidad como por el ritual de saludar a las mismas caras de siempre, de sentir que pertenezco a algo más grande que el silencio de mis habitaciones. La tarde es para la casa, para el polvo que se posa sobre los retratos, para el murmullo de la radio que me hace compañía mientras zurzo algún calcetín o simplemente me siento a mirar por la ventana cómo la luz dorada del atardecer se despide lentamente. El epicentro de mi hogar es la fotografía de Manuel que descansa sobre la chimenea. Es una imagen en blanco y negro de cuando éramos jóvenes, con esa sonrisa suya que prometía que todo iría bien. Hablo con él cada día. Le cuento mis miedos, las pequeñas alegrías, le pregunto qué habría hecho él en mi lugar. A veces, cuando el sol entra de cierta manera y se refleja en el cristal, casi puedo sentir su presencia a mi lado, su mano grande y callosa sobre la mía. Es un consuelo frágil, lo sé, pero es el único pilar que me sostiene cuando el peso de la soledad se hace demasiado grande y la casa parece encogerse a mi alrededor. Con Javier es diferente. Sus visitas, antes semanales, ahora son mensuales, a veces incluso más espaciadas. Llega con prisa desde la ciudad, me da 2 besos que apenas rozan mis mejillas y pasa la mayor parte del tiempo mirando el móvil. Sus ojos, que antes brillaban con curiosidad, ahora tienen un velo de preocupación que nunca comparte conmigo. Intento preguntarle, acercarme, pero levanta un muro invisible hecho de respuestas cortas y sonrisas forzadas. El corazón de un hijo, a veces, es como tierra ajena. Una ya no sabe qué semilla va a brotar en él y teme que solo crezcan espinas capaces de herir la mano que intentó cuidarlo. Esa tarde, antes de que Dolores llamara a mi puerta, el silencio en la casa era especialmente denso. El viejo reloj de pared, con su tic-tac cansado, parecía marcar un compás fúnebre. Afuera, el viento arrastraba las hojas secas por las calles empedradas y su silbido se colaba por las juntas de las ventanas como un lamento. Sentía una inquietud sorda en el pecho, una premonición que no sabía nombrar, como si el aire mismo contuviera una verdad que yo era incapaz de ver. Era la misma sensación que tuve la noche antes de que Manuel se fuera para siempre, una calma tensa que precede al desastre. Mi mente viajó a un recuerdo de hace 40 años. Veía a Manuel, joven y fuerte, colocando la última teja del tejado. Bajó por la escalera, cubierto de polvo pero con el orgullo brillando en su mirada, y me dijo: «Graciela, las paredes de una casa no están hechas de ladrillos, sino del sudor de un hombre honrado y del amor de una familia». Esa frase se había convertido en el credo de mi vida, en el cimiento invisible que sostenía no solo el techo, sino también mi alma. Por eso, la idea de que algo pudiera amenazar este lugar era como sentir que el suelo se abría bajo mis pies. El golpe en la puerta me sobresaltó.
No era el toque suave y familiar de Dolores, sino 2 golpes secos casi urgentes. Cuando abrí, la vi en el umbral, envuelta en su chal de lana, con la cara pálida y los ojos desorbitados. No sonrió como de costumbre, ni siquiera hizo el amago de entrar. Se inclinó hacia mí, agarrándome el brazo con una fuerza que me sorprendió. Su aliento olía a miedo y a café recién hecho. Supe en ese instante que no venía a charlar sobre el tiempo ni sobre los achaques de la edad. Venía como un mensajero que trae noticias de una batalla perdida. Graciela, por lo que más quieras, no firmes nada hoy. Las palabras salieron de su boca como un susurro ronco, casi una súplica. No me preguntes por qué, ahora no puedo explicarlo. Solo hazme caso, confía en mí. Y sin más, se dio la vuelta y se perdió en la penumbra del atardecer, dejándome clavada en el umbral, con el frío metido hasta los huesos y un millar de preguntas envenenando el aire. Cerré la puerta despacio. El sonido del cerrojo retumbó en la casa vacía como un disparo. ¿Firmar qué? ¿Por qué Dolores estaba tan asustada? El miedo es contagioso, y el suyo se había instalado en mi corazón como una semilla de hielo. Me quedé inmóvil en el pasillo, intentando dar sentido a su advertencia, cuando el ruido de un motor me sacó de mi trance. A través de la ventana del salón vi cómo las luces de un coche barrían la fachada de la casa. Era el coche de Javier. Se detuvo justo enfrente, el motor se apagó y la quietud del pueblo volvió a caer como un manto pesado. Lo vi bajar, enderezarse la chaqueta y coger una carpeta de cuero del asiento del copiloto. Caminaba hacia mi puerta con una determinación que no le había visto en años. Y en ese momento, la advertencia de Dolores dejó de ser un misterio para convertirse en una sentencia. Antes de que te cuente qué llevaba mi hijo en esa carpeta y cómo esa noche cambió no solo mi destino, sino el significado de la palabra familia, suscríbete y dime desde qué ciudad me escuchas. Lo que estás a punto de oír puede parecer increíble, pero es la verdad que me tocó vivir. Las palabras de mi vecina Dolores, susurradas con la urgencia de quien ve un incendio a lo lejos, fueron lo único que se interpuso entre mi vida y el abismo. Graciela, por lo que más quieras, no firmes nada hoy, me dijo en el umbral de mi puerta, con el viento frío de octubre colándose por la rendija y envolviéndonos en un abrazo helado. Se marchó sin aceptar el café que siempre compartíamos, dejándome sola en el zaguán con su advertencia resonando contra las viejas paredes de piedra. Una hora después, el coche de mi hijo Javier apareció al final de la calle y yo entendí que la tormenta que llevaba presintiendo durante meses por fin había llegado para derribar mi casa. Me llamo Graciela Montoya, tengo 72 años y soy viuda desde hace 10. Vivo en la misma casa que mi marido Manuel levantó con sus propias manos en este pequeño pueblo del norte donde las raíces de los robles y las de las familias se enredan con la misma fuerza. Sus muros gruesos, que han visto nacer a mi hijo y morir a mi esposo, son mi único refugio. Cada rincón huele a cera de muebles y a la memoria de Manuel, un aroma que me mantiene anclada a lo que fui. Mi herida más profunda no es su ausencia, que es una pena serena y aceptada, sino la creciente distancia con Javier, ese hombre en el que se ha convertido mi niño, un extraño que lleva mi sangre pero cuyo corazón ya no sé leer. Mis días transcurren en una rutina que para otros sería monótona, pero que para mí es un salvavidas. Por la mañana cuido del pequeño jardín, mis manos hundidas en la tierra húmeda, sintiendo el pulso de la vida que aún se aferra antes del invierno. Luego bajo a la plaza con mi cesto de mimbre, no tanto por necesidad como por el ritual de saludar a las mismas caras de siempre, de sentir que pertenezco a algo más grande que el silencio de mis habitaciones. La tarde es para la casa, para el polvo que se posa sobre los retratos, para el murmullo de la radio que me hace compañía mientras zurzo algún calcetín o simplemente me siento a mirar por la ventana cómo la luz dorada del atardecer se despide lentamente. El epicentro de mi hogar es la fotografía de Manuel, que descansa sobre la chimenea. Es una imagen en blanco y negro de cuando éramos jóvenes, con esa sonrisa suya que prometía que todo iría bien. Hablo con él cada día, le cuento mis miedos, las pequeñas alegrías, le pregunto qué habría hecho él en mi lugar. A veces, cuando el sol entra de cierta manera y se refleja en el cristal, casi puedo sentir su presencia a mi lado, su mano grande y callosa sobre la mía.
Es un consuelo frágil, lo sé, pero es el único pilar que me sostiene cuando el peso de la soledad se hace demasiado grande y la casa parece encogerse a mi alrededor. Con Javier es diferente. Sus visitas, antes semanales, ahora son mensuales, a veces incluso más espaciadas. Llega con prisa desde la ciudad, me da 2 besos que apenas rozan mis mejillas y pasa la mayor parte del tiempo mirando el móvil. Sus ojos, que antes brillaban con curiosidad, ahora tienen un velo de preocupación que nunca comparte conmigo. Intento preguntarle, acercarme, pero levanta un muro invisible hecho de respuestas cortas y sonrisas forzadas. El corazón de un hijo a veces es como tierra ajena. Una ya no sabe qué semilla va a brotar en él y teme que solo crezcan espinas capaces de herir la mano que intentó cuidarlo. Esa tarde, antes de que Dolores llamara a mi puerta, el silencio en la casa era especialmente denso. El viejo reloj de pared, con su tic-tac cansado, parecía marcar un compás fúnebre. Afuera, el viento arrastraba las hojas secas por las calles empedradas y su silbido se colaba por las juntas de las ventanas como un lamento. Sentía una inquietud sorda en el pecho, una premonición que no sabía nombrar, como si el aire mismo contuviera una verdad que yo era incapaz de ver. Era la misma sensación que tuve la noche antes de que Manuel se fuera para siempre, una calma tensa que precede al desastre. El golpe en la puerta me sobresaltó. No era el toque suave y familiar de Dolores, sino 2 golpes secos casi urgentes. Cuando abrí, la vi en el umbral, envuelta en su chal de lana, con la cara pálida y los ojos desorbitados. No sonrió como de costumbre, ni siquiera hizo el amago de entrar. Se inclinó hacia mí, agarrándome el brazo con una fuerza que me sorprendió. Su aliento olía a miedo y a café recién hecho. Supe en ese instante que no venía a charlar sobre el tiempo ni sobre los achaques de la edad. Venía como un mensajero que trae noticias de una batalla perdida. Vi cómo las luces del coche de Javier barrían la fachada de la casa. Se detuvo justo enfrente, el motor se apagó y la quietud del pueblo volvió a caer como un manto pesado. Lo vi bajar, enderezarse la chaqueta y coger una carpeta de cuero del asiento del copiloto. Caminaba hacia mi puerta con una determinación que no le había visto en años. Y en ese momento, la advertencia de Dolores dejó de ser un misterio para convertirse en una sentencia. Antes de que te cuente qué llevaba mi hijo en esa carpeta y cómo esa noche cambió no solo mi destino, sino el significado de la palabra familia, suscríbete y dime desde qué ciudad me escuchas. Lo que estás a punto de oír puede parecer increíble, pero es la verdad que me tocó vivir. Cuando la puerta se cerró, el sonido del cerrojo que yo misma había echado sonó definitivo, como la tapa de un ataúd. El eco del motor del coche de Javier se fue apagando calle abajo, y el silencio que dejó atrás no era el de siempre. Ya no era mi silencio compañero, el que me acunaba por las tardes. Era un silencio nuevo, afilado, un vacío que pesaba y cortaba el aire. Me quedé de pie en el pasillo, sin moverme, sintiendo el frío que se colaba por debajo de la puerta. Un frío que no era solo el del otoño, sino el de la soledad más absoluta. La carpeta de cuero que mi hijo había dejado sobre la mesa del comedor parecía un animal oscuro y dormido, esperando el momento de atacar. No busqué mis gafas. Sabía perfectamente dónde estaban, en el estuche de napa sobre mi mesilla de noche, junto al libro que había dejado a medio leer. La mentira que le había dicho a Javier, una excusa torpe nacida del pánico, se quedó flotando entre nosotros. Su reacción, esa impaciencia mal disimulada en el brillo de sus ojos, esa tensión en su mandíbula, había sido toda la confirmación que necesitaba. La advertencia de Dolores ya no era una sospecha, era la viga maestra que sostenía una verdad terrible que aún no alcanzaba a ver del todo. Me acerqué a la ventana y miré hacia la calle vacía. La noche había caído por completo y las farolas tenían la piedra húmeda de un amarillo enfermizo. Mi casa, mi refugio, de repente se sentía como un territorio ocupado por un enemigo invisible. Los días que siguieron se convirtieron en una lenta tortura. La rutina que antes me anclaba a la vida ahora era una condena. Cuidar del jardín se sentía inútil. ¿Para qué arrancar las malas hierbas de la tierra si no podía arrancar la angustia que crecía en mi pecho? El paseo hasta la plaza se volvió un calvario.
Cada saludo de un vecino, cada «¿qué tal, Graciela?», me sonaba a pregunta capciosa. Sentía sus miradas sobre mí, como si todos supieran mi vergüenza, como si la debilidad de mi hijo fuera un fracaso mío que llevaba escrito en la frente. Dejé de bajar al pueblo. El pan me lo traía el panadero a la puerta, y el resto lo iba sacando de la despensa. La casa se convirtió en mi cárcel voluntaria. El teléfono se transformó en un instrumento de asedio. Javier llamaba cada día, a veces 2 veces. Su voz había perdido toda calidez. Era insistente, a veces casi suplicante, otras veces con un filo de irritación que no se molestaba en ocultar. «Mamá, has pensado en lo nuestro. Es una oportunidad fantástica. Vivirás más cómoda, sin tener que preocuparte de las goteras y la calefacción». Cada palabra era una mentira envuelta en un falso cuidado. Me hablaba como si yo fuera una niña, como si mi mente ya no funcionara bien. Y yo le respondía con monosílabos, con excusas cada vez más frágiles. «Tengo que pensarlo, hijo. No es una decisión fácil, Javier». Sentía cómo mi propia voz se volvía pequeña, quebradiza. Una tarde llamó Silvia, su mujer. Su tono era distinto, más frío, más práctico. No había ni rastro de afecto en sus palabras. «Graciela, Javier está muy preocupado por ti. Creemos que esta casa es demasiado para una mujer de tu edad. Si no firmas, tendremos que buscar otras opciones. Hay residencias muy buenas cerca de la ciudad». La amenaza era clara, envuelta en un papel de seda de falsa preocupación. Colgué el teléfono con la mano temblando. La humillación era como un sabor a metal en la boca. Me sentaron en el banquillo de los acusados en mi propia vida, juzgada por mi edad, por mi soledad, por mi deseo de permanecer en el único lugar del mundo que era verdaderamente mío. En medio de esa niebla de miedo y confusión, intentaba aferrarme a la dignidad. Por las noches me sentaba frente a la chimenea apagada y hablaba con el retrato de Manuel. «¿Qué harías tú, mi amor?», le susurraba al silencio. «Tú construiste estas paredes para protegernos, no para que se convirtieran en la moneda de cambio de las deudas de nuestro hijo». Limpiaba la plata, aunque ya brillara. Ordenaba los cajones, aunque ya estuvieran en perfecto orden. Eran pequeños actos de resistencia, una forma de decirle al caos que aún había alguien al mando de ese barco a la deriva. Fue durante una de esas limpiezas que sentí el impulso. Subí al desván, a la habitación que había sido de Javier. Hacía años que no entraba allí. El aire olía a polvo y a tiempo detenido. Estaban sus libros del colegio, sus trofeos de fútbol, un dibujo infantil de un sol con cara sonriente pegado en la pared. El contraste entre aquel niño que yo había criado y el hombre que me acosaba por teléfono me partió el alma. Había una vieja cómoda de pino en un rincón. La abrí sin saber muy bien qué buscaba. En el último cajón, debajo de un montón de jerseys viejos que olían a naftalina, noté un bulto. Era una caja de zapatos. Mi corazón empezó a latir con una fuerza desbocada. Pero no me atrevía a abrirla. Sentía que estaba a punto de cruzar una línea de la que no podría volver. ¿Qué derecho tenía yo a invadir así su intimidad, por muy adulto que fuera? Era mi hijo. Cerré el cajón con un movimiento brusco, como si quemara. No, esa no era la manera. Tenía que haber otra forma. Tenía que intentar hablar con él una última vez, de corazón a corazón. Esperé a que llamara al día siguiente. Cuando lo hizo, reuní todo el valor que me quedaba. «Javier, hijo mío», le dije, intentando que mi voz sonara firme. «Olvida los papeles y la casa por un momento. Dime la verdad. ¿Qué te ocurre? ¿Tienes problemas? Soy tu madre. Puedes confiar en mí». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio tan largo que pensé que se había cortado la comunicación. Luego, su respuesta cayó sobre mí como un jarro de agua helada. «El único problema que tengo, mamá, es que te niegas a entender que el mundo ha cambiado. Te estás volviendo una vieja terca y desconfiada, igual que la abuela. Quizás Silvia tenga razón y ya no estés en condiciones de decidir por ti misma». Sus palabras me dejaron sin aire. No fue un grito, fue un cuchillo susurrado. Me estaba llamando loca, incapacitada. Estaba usando los recuerdos de mi propia madre contra mí. Colgué sin despedirme. Me apoyé contra la pared fría del pasillo, sintiendo cómo la última esperanza se rompía en 1000 pedazos dentro de mí. Ya no había un hijo al que apelar, solo un extraño con prisa.
La duda, el amor, la lealtad de madre, todo se desvaneció, dejando en su lugar una certeza fría y afilada como el cristal. Tenía que defenderme. Si alguna vez te sentiste invisible en tu propia casa, si alguna vez tu voz fue silenciada por aquellos que más debían escucharla, deja tu me gusta y quédate conmigo. Porque lo que estaba a punto de descubrir en esa caja de zapatos no tenía marcha atrás. El teléfono se quedó mudo en mi mano, pero las palabras de Javier seguían rebotando contra las paredes de mi cabeza. Vieja, terca y desconfiada, igual que la abuela. Me había arrojado mi propio pasado a la cara, usando la memoria de mi madre como un arma. Me apoyé en la pared del pasillo, el estuco frío contra mi espalda, y por primera vez en muchos días no sentí miedo ni tristeza. Sentí una rabia helada, un fuego lento y amargo que me subía desde las entrañas. Se había acabado el tiempo de la compasión, se había acabado el tiempo de dudar de mí misma. Ya no había un hijo al que proteger, solo un hombre que me estaba acorralando, y un animal acorralado, por muy viejo que sea, siempre encuentra la fuerza para defender su guarida. Con una determinación que me sorprendió a mí misma, subí de nuevo las escaleras que llevaban al desván. Cada peldaño crujía bajo mis pies como si protestara, como si me advirtiera del peligro de remover el pasado. El olor a madera vieja y a recuerdos guardados me recibió como siempre, pero esta vez no me trajo nostalgia, sino la certeza de estar en el lugar correcto. La luz amarillenta y débil de la única bombilla dibujaba sombras alargadas que bailaban sobre los muebles cubiertos con sábanas blancas, fantasmas de una vida que ya no existía. La cómoda de pino seguía en su rincón, un testigo silencioso. Abrí el último cajón, el olor a naftalina me golpeó con la fuerza de un recuerdo de infancia. Aparté los jerseys de lana áspera y allí estaba, la caja de zapatos. Esta vez mis manos no temblaron. La saqué y la llevé hasta el único taburete que había, sentándome bajo el halo de luz. La tapa de cartón, descolorida por el tiempo, cedió con un susurro. Dentro, lo primero que vi fue una capa de inocencia, un dibujo de un niño con el pelo alborotado, una medalla de natación, las notas del colegio. El corazón se me encogió. ¿Cómo podía el niño que había guardado estos tesoros haberse convertido en el hombre que me llamaba por teléfono para despojarme? Aparté con cuidado aquellos restos del naufragio de su infancia. Debajo había un fajo de papeles sujeto con una goma elástica. No eran cartas de amor ni postales de viajes, eran documentos oficiales. El papel era grueso, áspero al tacto. El primero era un sobre con el logotipo de un banco que no conocía. Lo abrí con el corazón latiéndome en la garganta. No era un extracto de cuenta corriente. Era un aviso de embargo por impago de un préstamo personal. La fecha era de hacía apenas 3 meses. Seguí leyendo, mis ojos devorando las líneas impresas con una avidez febril. La cifra que aparecía en el documento me dejó sin aliento, una cantidad con tantos ceros que tardé un momento en comprenderla. Era más dinero del que Manuel y yo habíamos conseguido ahorrar en toda una vida de trabajo. Y había más papeles, otro aviso de otra entidad de crédito, una carta de una empresa de recobros con un tono amenazante. Las mentiras de Javier, me apudar, mamá, para que vivas más cómoda, se deshicieron como ceniza. La verdad era esta, un pozo de deudas tan profundo que pretendía taparlo con los ladrillos de mi casa. El llanto que esperaba no llegó. En su lugar, sentí como una calma glacial se apoderaba de mí. Las piezas del rompecabezas encajaban con una lógica brutal. Su prisa, su irritación, la frialdad de Silvia, la advertencia desesperada de Dolores, todo cobraba un sentido terrible. No era ambición lo que movía a mi hijo, era pánico. Estaba hundiéndose y pretendía usarme a mí, a la memoria de su padre, como salvavidas. Las lágrimas que no había llorado se convirtieron en hielo dentro de mí, afilando mi mente. Supe en ese instante que no podía enfrentarme a él con aquello. Lo negaría todo. Me acusaría de haber violado su intimidad. Me llamaría loca de nuevo, quizá con más razón. No. Si quería defender lo que era mío, no podía actuar como una madre herida, sino como una estratega. Tenía que ser más lista. Tenía que encontrar no solo la prueba del delito, sino entender su origen. La advertencia de Dolores ya no era un susurro amigo, era un faro en la más completa oscuridad.
Tenía que volver a hablar con ella, pero no como una víctima asustada, sino como alguien que ya sostenía en sus manos la primera pieza de la verdad. Guardé los papeles de nuevo en la caja, la escondí en el fondo del cajón y bajé del desván. La casa parecía la misma, pero yo ya no era la misma mujer que había subido aquellas escaleras. El miedo se había transformado en una determinación fría. Comprendí el riesgo que corría. Cada paso que diera a partir de ahora sería sobre un campo de minas. Si Javier descubría que estaba investigando, la guerra dejaría de ser silenciosa. Podría perderlo para siempre. Pero, ¿qué era lo que estaba perdiendo en realidad? ¿A mi hijo o al fantasma de un recuerdo? La elección era dolorosa, pero clara. Manuel no había levantado estos muros para que sirvieran de pago a la imprudencia de nadie. Justo en ese momento, el teléfono volvió a sonar. El corazón me dio un vuelco. Era él. Descolgué, preparada para otra andanada de presión, pero su tono me sorprendió. Ya no había impaciencia, sino una especie de cautela, como quien pisa un suelo que no sabe si es firme. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó. No me gustó cómo terminamos la llamada. Su instinto le decía que algo había cambiado. Mi silencio ya no era el de la debilidad. Le respondí con una voz serena, una calma que ni yo misma sabía que poseía. «Estoy bien, Javier, no te preocupes, necesitaba pensar». Esa calma pareció desconcertarlo más que cualquier reproche. Hubo una pausa. «Bueno, piénsalo bien, mamá, es lo mejor para todos». Colgó. Me quedé mirando el teléfono, consciente de que acababa de ganar una pequeña batalla en una guerra que apenas comenzaba. La caja del desván había abierto una puerta, pero yo sabía que al otro lado había habitaciones mucho más oscuras. Aquella carta era solo la superficie. Lo que encontré esa noche en el doble fondo de la caja era solo el principio. Mi calma no era paz, era el silencio que precede a la caída de un rayo. Al día siguiente, con la primera luz grisácea colándose por la ventana de la cocina, puse a calentar agua para un té y me dirigí a casa de Dolores. No llamé a su puerta, la rodeé por el lateral hacia el pequeño huerto que cuidaba con tanto esmero como yo mi jardín. Sabía que estaría allí, arrancando las últimas hierbas antes de la primera helada. La encontré de rodillas, con las manos cubiertas de tierra húmeda. Al verme, su rostro se contrajo en una mueca de preocupación. Se levantó despacio, limpiándose las manos en el delantal. «Ya lo sabes, ¿verdad?», me dijo sin rodeos, su voz apenas un susurro que el viento de la mañana casi se lleva. Asentí sin poder articular palabra. Me hizo un gesto para que la siguiera al interior de su cocina, un espacio cálido que olía a manzanilla y a pan tostado. Nos sentamos a la mesa de madera, una frente a la otra, y el silencio se instaló entre nosotras, pesado como una piedra. Fue ella quien lo rompió. «Le vi, Graciela, le vi hace un par de semanas, al anochecer en el callejón de la iglesia. Estaba con Eladio, el prestamista. Javier parecía desesperado, le suplicaba algo. Eladio solo se reía. No quise decirte nada, por no darte un disgusto. Pensé que quizá era un malentendido. Pero cuando Silvia me preguntó el otro día, de pasada, por el valor de las casas en el pueblo, até cabos. Por eso vine corriendo». Cada palabra de Dolores era un clavo más en el ataúd de la imagen que yo aún conservaba de mi hijo. No era solo un banco, era un prestamista, un hombre sin escrúpulos que se alimentaba de la desesperación ajena. La vergüenza me quemaba por dentro, una humillación tan profunda que me robaba el aire. Mi hijo, el niño al que le había enseñado a ser honrado como su padre, mendigando en un callejón oscuro. Dolores me puso una mano sobre la mía. Su piel era rugosa y cálida, un ancla en medio de mi tormenta. «No es culpa tuya, Graciela. A veces los hijos toman caminos que no entendemos. Pero sí era culpa mía. De alguna forma sentía que lo era». Volví a casa con el corazón hecho un ovillo de espinas. La revelación de Dolores no me había traído alivio, sino una capa más profunda de dolor. La deuda ya no era un error financiero,
Era una mancha moral, una conexión con lo más turbio del pueblo. Esa misma tarde, algo me impulsó a subir de nuevo al desván. Sentía que había algo más, una pieza que no encajaba. La caja de zapatos seguía donde la había dejado. La abrí de nuevo, pero esta vez mi búsqueda fue más minuciosa. Pasé los dedos por el fondo del cartón. Y entonces lo noté. Una ligera protuberancia, un desnivel casi imperceptible. Con la uña rasqué con cuidado una de las esquinas. El cartón se levantó. Debajo había un doble fondo. Y lo que encontré allí me heló la sangre de una forma que las deudas bancarias no habían conseguido. No eran más cartas de bancos. Eran recibos de casas de apuestas, comprobantes de transferencias a páginas de juego online, pequeños papeles arrugados con anotaciones de pérdidas y ganancias, que eran todas pérdidas. La verdad me golpeó con la fuerza de una bofetada. No era un mal negocio, no era imprudencia, era una enfermedad. Una adicción secreta que lo había consumido todo, su dinero, su honradez y ahora su amor de hijo. El niño de los trofeos de fútbol y el hombre de los recibos de apuestas vivían en la misma piel, y yo no me había dado cuenta de nada. ¿Cómo pude estar tan ciega? Recordé sus excusas para pedirme dinero en los últimos años. Una avería del coche, una reforma inesperada, los libros de la universidad del niño, y yo siempre dispuesta a ayudar, a sacrificar mis pequeños ahorros por su bienestar. Cada billete que le di no fue para construir su futuro, sino para alimentar al monstruo que crecía en su interior. El amor de madre era una raíz profunda, pero a veces, para salvar el árbol, hay que podar las ramas podridas, aunque duela como si te arrancaran un miembro. Bajé del desván sintiéndome extrañamente serena. El dolor seguía ahí, sordo y constante, pero la confusión se había disipado. Ya no era una víctima asustada. Era la guardiana de un legado que estaba siendo amenazado no por un extraño, sino por mi propia sangre. Me senté en el sillón de Manuel, el cuero gastado adaptándose a mi cuerpo como un viejo abrazo. Miré su fotografía sobre la chimenea. Su sonrisa parecía decirme: «Sabes lo que tienes que hacer, Graciela, sé valiente». Y por primera vez supe que la valentía no consistía en perdonar y olvidar, sino en poner un límite. Cogí la vieja agenda de teléfonos que guardaba en el cajón de la mesita. Las páginas olían a papel antiguo y a tinta desvaída. Busqué un nombre: Ricardo Fuentes. Era un viejo amigo de Manuel, abogado en la ciudad ya jubilado, pero con la mente más lúcida que nadie que yo conociera. Marqué el número con el dedo tembloroso, pero mi voz, cuando contestó, salió firme y clara. «Ricardo, soy Graciela, la mujer de Manuel. Necesito tu ayuda». «No, no es nada de salud. Es sobre la casa». Le conté todo, sin adornos, con la crudeza de los hechos. Escuchó en silencio, solo interrumpiendo para hacer alguna pregunta precisa. Cuando terminé, hubo una larga pausa al otro lado de la línea. «Graciela», dijo al fin, su voz grave y tranquilizadora. «Lo primero, no estás sola en esto. Lo segundo, no vuelvas a hablar con tu hijo por teléfono, no le des ninguna respuesta. Necesito que reúnas todos esos papeles y me los traigas, mañana a primera hora. No podemos perder tiempo». Colgué el teléfono sintiendo que una pequeña parte del peso que me oprimía el pecho se había aligerado. Ya no estaba luchando a ciegas, tenía un aliado. Aquella noche, mientras guardaba los papeles en una carpeta, sonó el teléfono. Era Silvia. Su voz ya no era falsamente melosa, sino fría como el acero. «Graciela, se te acaba el tiempo. Javier está al límite. Si no firmas por las buenas, un juez decidirá que no estás en condiciones de gestionar tu patrimonio. Y créeme, no te gustará la residencia que te asignen». La amenaza ya no era velada, era una declaración de guerra. Esa noche entendí que ya no había vuelta atrás. La llamada de Silvia fue el último empujón que necesitaba. Su voz, despojada de cualquier falsa amabilidad, era el sonido de una jaula cerrándose. Colgué el teléfono y no sentí pánico, sino una extraña lucidez. El tablero estaba dispuesto, y era mi turno de mover. No iba a esperar a que vinieran a por mí. Pasé la noche en vela, sentada en el sillón de Manuel, con la carpeta que me había devuelto Ricardo sobre las rodillas.
Contenía no solo las pruebas que yo había encontrado, sino también un informe detallado de la situación financiera de Javier que Ricardo había conseguido a través de sus contactos. Era peor de lo que imaginaba. Un abismo sin fondo. Al día siguiente no cuidé el jardín, no encendí la radio, me senté en la cocina, a la mesa donde había servido miles de desayunos a mi hijo, y esperé. La casa estaba en un silencio sepulcral, como si contenía la respiración. Sobre la mesa solo había una taza de tila fría y la vieja caja de Manuel. Sabía que vendrían. La amenaza de Silvia no había sido un farol. A mediodía, el sonido de su coche deteniéndose frente a la puerta rompió la quietud. Escuché sus pasos en el sendero de piedra, firmes y decididos. 2 golpes en la puerta secos, como los de un verdugo. Abrí antes de que pudieran golpear por segunda vez. Estaban los dos en el umbral, recortados contra la luz pálida del mediodía. Javier no me miraba a los ojos, su vista estaba clavada en algún punto por encima de mi hombro. Tenía el rostro demacrado, con ojeras oscuras que hablaban de noches sin dormir. Silvia, en cambio, me sostuvo la mirada con una dureza glacial. Llevaba un traje de chaqueta impecable, una armadura para la batalla que venía a librar. «Mamá», dijo Javier, y la palabra sonó hueca, vacía de todo significado. Los dejé pasar sin decir nada y los conduje a la cocina. Era allí, en el corazón de la casa, donde la verdad debía salir a la luz. Se sentaron frente a mí, como un tribunal. Silvia fue la primera en hablar, sacando de su bolso una carpeta idéntica a la que Javier me había traído días atrás. «Graciela, vamos a dejarnos de sentimentalismos», empezó, su voz cortante. «Hemos consultado con un abogado. Si no firmas, iniciaremos un proceso de incapacitación. El juez verá que esta casa es un riesgo para ti y que no estás en condiciones de tomar decisiones. Es tu última oportunidad de hacerlo por las buenas». Cada palabra era un golpe calculado, diseñado para humillarme, para hacerme sentir vieja e inútil. Javier permanecía en silencio, con las manos entrelazadas sobre la mesa, un espectador cobarde de mi ejecución. No respondí a Silvia, ni siquiera la miré. Mis ojos estaban fijos en mi hijo. Lentamente deslicé la caja de Manuel por la mesa hasta que quedó entre nosotros. La madera oscura y pulida por el tiempo parecía absorber la luz de la cocina. «Antes de firmar nada», dije, y mi propia voz me sorprendió por su firmeza. «Quiero que veas algo». Con manos que no temblaban, levanté la tapa. El olor a cedro y a papel antiguo llenó el aire. Dentro no había joyas ni dinero. Saqué las escrituras originales de la casa, el papel amarillento y frágil, y junto a ellas una fotografía en blanco y negro. La deslicé sobre la mesa. Era su padre, un Manuel joven y sonriente, colocando con orgullo el primer ladrillo de aquella casa. «Hijo», dije, y el silencio en la cocina se volvió tan denso que casi se podía tocar. «¿Recuerdas lo que tu padre decía siempre sobre esta casa? Que las paredes no están hechas de ladrillos, sino del sudor de un hombre honrado». La barbilla de Javier empezó a temblar. Silvia carraspeó, impaciente. «Eso es muy bonito, Graciela, pero no paga las facturas». La ignoré por completo. Mi mundo se había reducido a la cara de mi hijo, a esa batalla que se libraba en sus ojos, entre la codicia y la memoria. Me incliné un poco hacia él, bajando la voz hasta convertirla en un susurro que era solo para él. «Dime la verdad, Javier, ¿el sudor de tu padre vale tan poco?» Esa fue la pregunta que lo rompió. No fue un grito, fue un derrumbe silencioso. Su rostro se contrajo en una mueca de dolor insoportable, y las lágrimas que había estado conteniendo brotaron de sus ojos. Se cubrió la cara con las manos y su cuerpo se sacudió con sollozos ahogados, el llanto de un hombre que ha llegado al final de su camino. Y entonces, entre gemidos, la confesión salió a borbotones, una riada de palabras sucias y vergonzosas. El juego, las deudas que crecían como un cáncer, el prestamista, las mentiras a su jefe, las amenazas y el plan urdido por Silvia, declararme senil, vender la casa a un constructor que ya tenía apalabrado
y huir con el dinero antes de que el castillo de naipes se viniera abajo. La confesión no me trajo alivio, sino un dolor agudo y helado, como si me clavaran un puñal de hielo en el corazón. Era la confirmación de mi peor pesadilla. Mientras Javier lloraba, la máscara de Silvia cayó por completo. Su rostro ya no era frío, ardía de pura rabia. «Levántate», le siseo a su marido. «Deja de llorar como un niño. Eres un débil, un fracasado». Se puso en pie de un salto. La silla chirrió contra el suelo. Me miró con un odio que nunca había visto en nadie. «Te quedarás aquí, sola, pudriéndote en esta casa vieja, pero a mí no me hundes». Cogió su bolso y se marchó, cerrando la puerta de la calle con un portazo que hizo temblar los cristales de la alacena. Javier seguía llorando, encogido sobre la mesa, un hombre hecho pedazos. Yo lo miraba, y por primera vez en mi vida, el amor de madre se sintió como una herida abierta. Sobrevivía, sí, pero la confianza, ese hilo invisible y fuerte que une a una madre con su hijo, se había roto para siempre. Sabía que había salvado mi casa, el legado de Manuel, mi dignidad, pero también sabía que acababa de perder al niño que había criado. En su lugar solo quedaba un extraño lleno de vergüenza sentado a mi mesa. Me levanté y me acerqué a la ventana. Afuera, el mundo seguía como si nada. Un vecino paseaba a su perro, las nubes se movían lentamente por el cielo, pero dentro de mi cocina todo había cambiado de forma irreversible. El silencio que siguió al portazo de Silvia no era de paz, era el silencio de las ruinas. Ya no había nada más que decir. La verdad estaba sobre la mesa, fea y desnuda, junto a la fotografía de un hombre honrado, cuyo sudor, al final, había valido más que todas las mentiras del mundo. El silencio que quedó después del portazo no era un vacío. Era una cosa sólida, un muro de cristal que había descendido entre mi hijo y yo, justo en medio de la mesa de la cocina. Javier seguía allí, encorvado, con la cara oculta entre las manos, su llanto reducido a un temblor que le sacudía los hombros. Yo no me moví de la ventana. Miraba las hojas que el viento arrastraba por la calle y sentía que una de ellas era yo, arrancada de la rama a la deriva. No había triunfo en mi quietud, solo un agotamiento profundo, el que sigue a las batallas que se libran dentro del propio corazón. Pasaron minutos que parecieron horas. Finalmente, Javier levantó la vista. Sus ojos, hinchados y rojos, eran los de un náufrago que acaba de ver cómo se hunde su barco. No había rastro del hombre arrogante que había entrado en mi casa una hora antes. Solo quedaba un niño asustado en el cuerpo de un hombre. Se puso en pie con torpeza, la silla arrastrándose por el suelo con un quejido lastimero. Murmuró algo, un «lo siento, mamá», que fue poco más que un soplo de aire. Yo asentí, una sola vez. No podía ofrecerle un abrazo, no todavía. La herida era demasiado reciente y su traición aún olía a pólvora en el aire. Mi voz no tembló cuando le dije, «Busca ayuda, Javier. Es lo único que te pido, no por mí, por ti». Se marchó sin volver a mirarme. Escuché sus pasos alejarse, el motor del coche arrancar y luego el silencio, esta vez de verdad. Un silencio vacío y vasto como un campo después de la cosecha. Cuando el sonido de su coche se perdió a lo lejos, mis piernas cedieron. Me derrumbé en el sillón de Manuel, el cuero viejo y familiar acogiéndome como siempre. La casa era mía otra vez, estaba a salvo, pero no sentía alegría, solo un dolor sordo, una amputación invisible. Había salvado las paredes, pero había perdido la ilusión de la familia que creía tener. Había ganado mi libertad al precio de la inocencia de mi amor de madre. Lloré entonces, en silencio, sin sollozos, dejando que las lágrimas resbalaran por mis mejillas y se perdieran en las arrugas que el tiempo y la vida habían dibujado en mi cara. A la mañana siguiente, crucé la calle hasta la casa de Dolores. Me abrió la puerta con los ojos llenos de preguntas. No necesité decir casi nada.
Me sentó en su cocina, que olía a café y a bizcocho recién hecho, y me puso una taza caliente entre las manos. Le conté lo sucedido en frases cortas, desilvanadas. Ella solo escuchaba, asintiendo de vez en cuando. Su presencia era un bálsamo. Cuando terminé, me cogió la mano por encima de la mesa de hule. «Lo has hecho bien, Graciela. Has sido valiente», me dijo. Y en sus palabras no había lástima, sino un profundo respeto. Aquella mañana comprendí que la familia no siempre es la que lleva tu sangre, sino la que te sostiene cuando tus propias raíces tiemblan. Una semana después, Javier llamó. Su voz al otro lado de la línea era un hilo frágil. No me presionó, no se excusó. Solo me dijo dos cosas. La primera, que Silvia le había dejado. Se había marchado esa misma mañana, llevándose lo que consideraba suyo, dejándole solo con las ruinas de sus deudas y sus mentiras. La noticia no me produjo ninguna satisfacción, solo un cansancio inmenso. Era la crónica de un final anunciado. La segunda cosa que me dijo fue que había contactado con una asociación para jugadores. Iba a empezar una terapia. «Gracias, mamá», fue lo único que añadió antes de colgar. Sus llamadas se volvieron esporádicas al principio, luego semanales. Eran conversaciones breves, torpes. Ya no hablábamos de futuros brillantes ni de falsas oportunidades. Me preguntaba por el jardín, por Dolores, por mis achaques. Me contaba, con una voz que apenas reconocía, que había encontrado un trabajo de mozo de almacén, que estaba pagando sus deudas poco a poco. No pedía nada, no pedía dinero, ni consuelo, ni perdón. Y yo, por mi parte, aprendí a escuchar. No ofrecía consejos ni reproches, solo escuchaba, intentando encontrar en la voz de aquel hombre arrepentido algún eco del niño al que había acunado. Mi vida, mientras tanto, encontró su nuevo cauce. Volví a mi jardín y la tierra entre mis dedos ya no se sentía como una huida, sino como un ancla. Regresé a mis paseos por la plaza y las sonrisas de mis vecinos ya no me parecían inquisidoras, sino un tejido invisible de afecto que me sostenía. La casa respiraba de nuevo. Volví a encerar los muebles, a hablar con el retrato de Manuel, a escuchar la radio por las tardes. El silencio volvió a ser mi compañero, un amigo leal que ya no guardaba secretos amenazantes, solo la paz de los deberes cumplidos. Una tarde de lluvia subí al desván. Fui directamente a la cómoda de pino y saqué la caja de zapatos. La abrí bajo la luz débil de la bombilla. Los recibos, las cartas del banco, los comprobantes de apuestas seguían allí. Los miré uno por uno, pero ya no sentía rabia ni dolor. Ya no veía pruebas, sino la biografía de una caída, la triste historia de un hombre perdido. Con cuidado, volví a guardarlo todo, cerré la caja y la devolví a su rincón, debajo de los jerseys viejos. No la destruí. Era parte de nuestra historia, una cicatriz que no debía ocultarse, sino retordarse para no volver a cometer los mismos errores. El otoño de aquel año dio paso a un invierno largo y silencioso, y ese invierno, a su vez, se rindió a una primavera, y luego a otra. El tiempo, con su paso lento e implacable, fue lijando las aristas más afiladas del recuerdo. La memoria de aquella tarde en la cocina nunca se desvaneció, pero perdió su capacidad de herir. Se convirtió en un paisaje lejano, una cordillera en el horizonte de mi vida que me recordaba de dónde venía y la fuerza que había necesitado para escalar hasta la cima y poder al fin respirar. Javier empezó a venir de nuevo a casa los domingos, sin prisa, sin carpetas bajo el brazo. A veces traía a su hijo, mi nieto, que ya era así un hombre. Nos sentábamos en la cocina, la misma cocina, y hablábamos de cosas sencillas. Él aprendió a decir la verdad, y yo aprendí que el perdón no es un acto de olvido, sino una decisión que se toma cada día. Pero a veces, cuando la luz entra de cierta manera por la ventana y se refleja en la mesa, veo por un instante el fantasma de aquel muro de cristal que nos separó. Y me pregunto si una familia reconstruida sobre sus propias ruinas puede alguna vez dejar de sentir el temblor de los cimientos rotos. Mi historia,
como una piedra lanzada a un estanque en calma, no terminó en mí. Sus ondas se extendieron en círculos silenciosos que tocaron otras orillas. Dolores fue la primera. Nuestra amistad, forjada en décadas de cafés y confidencias, se convirtió en algo más profundo, una hermandad sellada no por la sangre, sino por la lealtad. Las mujeres del pueblo, al cruzarse conmigo en la plaza, empezaron a mirarme de otra manera. Ya no había lástima en sus ojos, sino una suerte de reconocimiento, un respeto callado. Comprendí que mi lucha silenciosa había sido, sin que yo lo pretendiera, la de muchas de ellas. En mi resistencia habían visto un reflejo de las suyas propias, de las veces que habían tenido que defender su pequeño mundo con la única arma de la dignidad. La historia se convirtió en una leyenda susurrada en las cocinas, un cuento con moraleja que las madres contaban a sus hijas. Incluso afectó a hombres como Eladio, el prestamista. La gente empezó a mirarlo con un desprecio que ya no se molestaban en ocultar. Mi negativa a ceder, la de una simple viuda en una casa de piedra, había demostrado que su poder no era absoluto, que se alimentaba del miedo y del silencio. Cuando el miedo desaparecía, él se encogía hasta volverse insignificante. El pueblo no cambió de la noche a la mañana, pero algo en el aire se había movido. Era como si mi pequeña victoria les hubiera recordado a todos que las raíces de los robles, aunque viejas, son las que mejor se aferran a la tierra cuando llega la tormenta. Pero el legado más importante, el más frágil y doloroso, fue el que dejé en mi propia familia. Javier sigue su camino, un paso tras otro, como un peregrino expiando sus pecados. A veces, cuando viene, lo veo arreglar una teja suelta en el tejado o reforzar una valla en el jardín. No dice nada, pero sé que son sus torpes intentos de honrar el sudor de su padre, de reconstruir con sus manos lo que casi destruyó con su debilidad. Y mi nieto, que ya es un hombre, me mira con una comprensión que va más allá de su edad. Sé que un día esta casa será suya, y sé que para él estas paredes no serán un activo financiero, sino un cofre lleno de memoria, el testamento de una abuela que le enseñó que hay cosas que el dinero no puede comprar ni vender. Con el tiempo, he aprendido que la verdad rara vez llega como un rayo que ilumina todo. La mayoría de las veces es una llovizna fina y persistente que va calando poco a poco la tierra seca, hasta que la vida que se creía muerta vuelve a brotar. La verdad sobre Javier no nos destruyó, nos obligó a demoler la casa de mentiras en la que vivíamos y a empezar de nuevo, a la intemperie, con los cimientos desnudos. Fue un proceso lento y doloroso, pero solo sobre la roca de la verdad se puede construir algo que perdure, aunque la estructura sea más humilde y las cicatrices queden para siempre a la vista de todos. También aprendí la lección más difícil sobre el amor, que amar a alguien no es protegerlo de todas las caídas, sino tener el valor de dejar que se enfrente a las consecuencias de sus actos. El amor de madre es un instinto feroz que nos empuja a interponernos entre nuestros hijos y el dolor del mundo. Pero el amor más sabio, el más valiente, es el que sabe cuándo apartarse. El que comprende que a veces, para salvar a quien amas, debes primero salvarte a ti misma, proteger tu propia dignidad. Porque el amor que exige el sacrificio de tu alma no es amor, es una jaula. El tiempo, ese viejo carpintero, no lo borra todo. No repara las vigas rotas, ni devuelve el brillo original a la madera. Lo que hace es lijar las astillas, redondear los bordes afilados para que ya no te hieran al tocarlos. El recuerdo de aquella tarde en la cocina sigue aquí, pero ya no es una herida abierta. Es una cicatriz que me recuerda la fragilidad de la confianza y la fuerza que se puede encontrar en la desesperación. Mi casa ya no es solo mi refugio, es el museo de mi vida, el testigo de piedra de todas mis batallas, y yo soy su guardiana, la encargada de mantener viva la llama de la memoria. Hace unas semanas, mientras ordenaba el viejo escritorio de Manuel, mis dedos tropezaron con un resorte oculto. Se abrió un pequeño compartimento secreto que nunca había visto. Dentro solo había una cosa, un pequeño cuaderno de cuero con sus iniciales grabadas en la tapa. No era un diario de secretos, sino un cuaderno de obra.
Lo abrí con el corazón encogido. El olor del papel antiguo y la tinta me transportó a un tiempo en el que todo era promesa. Sus páginas estaban llenas de su letra firme y clara, anotaciones sobre los materiales, los costes, los días de sol y de lluvia durante la construcción de la casa. En una de las últimas páginas encontré una anotación que me hizo llorar. Decía, 2 de mayo, hoy Graciela ha plantado el rosal junto al porche. Dice que sus raíces crecerán tan fuertes como las nuestras y que sus flores nos recordarán cada primavera que incluso después del invierno más duro, la belleza siempre encuentra la forma de volver. Leí esas palabras una y otra vez, sintiendo su mano sobre la mía a través de las décadas. No era un mensaje del más allá, era algo mucho más poderoso. La prueba de que el amor y la intención con los que construyó nuestro hogar seguían vivos, latiendo en el corazón de la madera y la piedra. Aquella libreta fue su última lección, un susurro que viajó por el tiempo para decirme que había hecho lo correcto, que había defendido no solo unos muros, sino el espíritu con el que fueron levantados. Su verdad, escrita hacía 50 años, había llegado a mí justo cuando más la necesitaba, cuando las dudas de la soledad amenazaban con volver. Y entendí que las historias importantes, las verdades fundamentales, nunca se pierden del todo. A veces se esconden, se cubren de polvo, esperan pacientemente en el silencio de un cajón olvidado. Porque la verdad no muere, solo aprende a esperar. Si crees que la verdad llega aunque tarde, comparte esta historia y suscríbete. Prometo seguir contando historias que no deberían quedarse en silencio. Ahora, cuando me siento en el porche al atardecer, miro ese rosal que planté hace tantos años. Sus ramas son viejas y nudosas, pero cada primavera se llena de flores con un vigor que desafía al tiempo. El aire huele a tierra húmeda y a pétalos, y el tic-tac del viejo reloj de pared desde el interior ya no me suena a un compás fúnebre, sino al latido sereno y constante de un hogar en paz. He aprendido que un hogar no se defiende con llaves ni cerrojos, sino con la memoria. Y hay memorias que pesan más que cualquier firma. Soy Graciela Montoya, y esta fue mi historia.